Señor, te damos gracias en este día por darnos vida y pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumines para comprender tu palabra, para escuchar tu voz, el mensaje que tienes preparado para nosotros, conforme a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Id y predicad el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayamos y prediquemos el Evangelio, las buenas noticias de la salvación por medio de Jesucristo. La palabra predicación viene del griego kerigma, que quiere decir un anuncio o un dar a conocer algo por medio de la palabra, sin conllevar necesariamente la idea de una predicación formal, como la entendemos el día de hoy. En ese sentido, predicar tiene varios aspectos. Uno de ellos es desde el púlpito o en una reunión un poco más informal, igualmente dentro de la iglesia, lo cual se llamaría una homilía, una reflexión más breve, pero también se predica en otros lugares muy diversos, como la calle, la escuela, el metro, y también por los medios de comunicación, que son tan diversos como la televisión, el radio y actualmente las redes sociales de internet. No olvidemos que también podemos predicar persona a persona, compartirle las buenas nuevas de salvación a un amigo, un compañero de trabajo o a una persona por la calle o en algún lugar donde vamos viajando. Id y predicad el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Vamos a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Leamos Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A dónde debemos predicar el Evangelio y quiénes? Vamos a ver Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, a todo el mundo, a toda la gente, pero también es necesario hablar sobre la necesidad de predicar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación a la iglesia. Vamos a ver por medio de varios pasajes de la Biblia cómo la iglesia ha obedecido a la ordenanza del Señor de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Hemos visto en Hechos 8:4 cómo aún involuntariamente la iglesia tuvo que salir. Estaban muy cómodos en Jerusalén cuando llegó la persecución de Saulo, y entonces la iglesia tuvo que huir, y por donde quiera que iban también iban anunciando el Evangelio. Veamos otros ejemplos. Los 12 apóstoles fueron enviados tanto a los judíos como a los no judíos. Leamos Mateo 10:5-7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí cómo inicialmente, durante su tiempo de preparación, el Señor envió a los apóstoles a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente pensó en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ya que de ahí, según su plan, saldría el Evangelio, las buenas noticias, hacia todo el mundo. En Hechos 13, del 1 al 3, vemos cómo los apóstoles también empezaron a ser enviados a los gentiles, es decir, a los no judíos. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces partieron primeramente juntos y posteriormente formaron sus propios equipos. Fue así como empezaron a plantar iglesias, y así fue como empezó a multiplicarse el número de los discípulos. Ellos iban predicando el Evangelio, también iban enseñando la palabra de Dios, sanando a los enfermos y consolando a las personas que vivían en sufrimiento. Como podemos ver, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, comenzaron a extenderse desde Jerusalén hacia afuera, y comenzaron a nacer las iglesias y a multiplicarse más los discípulos, y el Evangelio se esparció hasta Europa. Sabemos que el Evangelio llegó de Europa a América, y por ejemplo a México el Evangelio llegó desde los Estados Unidos y desde Gran Bretaña. Ahora de México el Evangelio va a Latinoamérica, a Estados Unidos y también a muchos lugares del mundo, en Europa, en África, en Asia. Cada uno de nosotros igualmente va predicando por donde quiera que va, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, en actividades especiales de la iglesia hacia la comunidad, pero también la iglesia apoya en la preparación de los misioneros, los cuales son enviados a lugares más lejanos a hacer lo mismo, predicar el Evangelio, quizá en otros idiomas y dentro de otras culturas. Pero el Evangelio, el mensaje esencial, es el mismo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Jesucristo, siendo Dios y viviendo en la gloria, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, naciendo de una virgen por medio del Espíritu Santo. Una vez niño, creció en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Después, como a la edad de los 30 años, anduvo predicando el Evangelio de la salvación, sanando a los enfermos y enseñando la palabra de Dios. 3 años después, fue crucificado, fue sacrificado, muriendo en una cruz, para que por medio del derramamiento de su sangre, como la de un cordero, nuestros pecados fueran perdonados delante de Dios. Pero esto no es automático, nada más porque Él murió en la cruz, la gente va a recibir el perdón de sus pecados. La persona tiene que escuchar que Jesucristo murió en la cruz por él, para perdón de sus pecados. La persona tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse y suplicar la salvación al Señor por medio de Jesucristo. Debe expresar que cree en Jesucristo y que cree en su muerte y en el poder salvador de su sacrificio, del derramamiento de su sangre, y debe entregarle su vida para ser su servidor, su hijo. Según la Biblia, Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches muerto, pero al tercer día resucitó, es decir, volvió a la vida física. Anduvo como 40 días enseñando a sus discípulos, consolándolos y animándolos, y entonces voló desde el monte de los Olivos y desapareció ante los ojos de los discípulos entre las nubes. Él regresó al lado de su Padre en el cielo, y hoy está sentado a la derecha de Dios, gobernando sobre el universo y sobre nuestra tierra.
un día va a regresar, según lo prometió, y establecerá su reino completamente en la tierra. Entonces, todos los que hemos creído en Él, viviremos con Él para siempre. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Este es el Evangelio completo. Este es el Evangelio de la salvación que debemos predicar a toda persona sobre la tierra, en nuestro propio idioma o en cualquier idioma que seamos capaces de hablar. Ninguna persona puede decir, es que yo no sé, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, yo no sé, no tengo fuerzas, estoy viejito o soy muy joven. No, el Señor nos va a usar a todos, a niños, a adultos, a jóvenes y ancianos. El Señor nos va a usar según nuestra preparación y según su llamado. Todos tenemos diferentes preparaciones, diferentes experiencias que caracterizan nuestra vida personal, muy distintas habilidades unos de otros. Unos hablan mejor que otros. No importando eso, el Señor nos va a usar a todos, al que habla bien como el que no sabe hablar tan bien, al rico como al pobre, al universitario como al que estudió la primaria o no estudió nada. El Señor nos va a usar a todos para predicar su evangelio a toda la gente, a todos los pueblos, a todas las naciones. También se debe predicar el evangelio tanto en la ciudad como en la provincia, en las pequeñas ciudades como en los ranchos, en los pueblos como en la sierra o en las selvas. Recordemos que agradó al Señor salvar a las personas por medio de su mensaje a través de la predicación. Leamos 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, no temamos predicar el Evangelio, porque ese es el propósito de Dios, que abramos nuestra boca, escribamos, grabemos, cantemos el Evangelio y lo compartamos con todas cuantas personas sea posible. El Espíritu Santo hará el resto. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo hace la otra parte, toca el corazón de las personas. Y como Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe en Dios si la persona no ha escuchado nunca de Él. Una vez que ha escuchado de Dios y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la persona ya puede empezar a tener fe. Y esta fe también es respaldada por la palabra de Dios, que es la que nos impulsa a dar el mensaje correcto de la salvación por medio de Jesucristo. Esta es la importancia de la predicación, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El objeto central de la predicación o proclamación cristiana es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, y sabemos que volverá para juzgar al mundo con justicia. Como dice Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Así pues, hermanos, según este último texto, debemos predicar el Evangelio desde el púlpito y fuera de él, a tiempo y fuera de tiempo, enseñando, consolando, animando, exhortando, reprendiendo. Leamos por último 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.